¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Núcleo, una conversación pública. Hoy estamos con Germán de los Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, un gusto estar acá. Muchas gracias. Por favor, bueno, periodista de policiales y judiciales, ¿hace cuánto tiempo ya? Sí, yo no me catalogo como periodista de judiciales ni policial. Fuiste incursionando de distintas Sí, maneras, porque más allá a de que mí uno me no se encuadra. parece que no existen más, Esos no encuadres. existen más esas categorías. Lo policial en Rosario tuvo mucho más de político que de balas. Me gustaría que desarrolles. Me gustaría que desarrolles. No, porque digo, la información y sobre todo lo que es análisis y todo eso se va entrelazando mucho. Y creo que lo que pasa en un hecho policial, sobre todo por lo que sucedió en Rosario en estos últimos 10 años, atravesaba otras secciones de lo que era un viejo diario. Política, economía, sociedad. Digo, por eso me parece que es como medio antiguo como catalogar, seguir que los medios sigan diciendo noticias de policiales o casos Claro. judiciales. Me parece que se mezcla todo ya. ¿Te tocó ver? Y es interesante Sí, claro. relacionarlo, digamos. Es que en realidad el policial atraviesa todo, como bien señalás, y muchas veces en el correlato judicial después uno logra ver, ¿no?, la incidencia de cada una de estas áreas que mencionás. Pero te ha tocado dentro del periodismo probablemente ver toda la descomposición y el comportamiento de una violencia que fue creciendo en los últimos años y que afortunadamente, por lo menos en esta situación que estamos viviendo hoy, podemos contar probablemente otros índices, ¿no? Pero ¿cómo analizás ese periodo de descomposición que tuvo, más allá de obviamente la vinculación que puede tener con lo político, con lo económico y con lo social? Sí, es muy interesante. Por ejemplo, en el libro de los monos que escribimos con Hernán Lascano, las fuentes para digamos, lograr perfilar a nivel humano, sobre todo, no desde el punto de vista policial ni judicial, a la banda de los monos, nos servimos de fuentes que nada tenían que ver con lo policial. Por ejemplo, qué sé yo, maestros, médicos, vecinos, gente que había conocido la historia desde adentro. O que los vio crecer. Que eso a mí me parece lo más atractivo, más allá de que acumulen tantas condenas, sino humanizar al tipo que está generando muchos problemas también. Y ahí como que, para mí, una reunión que tuvimos con 3 maestras, que fue complicado porque tenían mucha desconfianza, mucho temor, pero fue revelador, ¿viste? Porque te contaban cómo eran gente que estaba en la tapa de los diarios, con noticias muy cruentas desde chiquito. Claro, ellos empezaban a ver, o ellas empezaban a ver, que una persona, vamos a llamarle Guille Cantero, ya desde chiquito era problemático de hacer maldades, por dar un ejemplo. Pero no necesariamente, pero sino que uno busca generar digamos, esa humanidad también cuando describe a una persona. No solamente es porque si no estaríamos escribiendo sobre, entre comillas, monstruos, gente, y digamos, tienen otros costados también, por supuesto, que está bueno verlos, y por eso para mí muchas de esas cosas que uno se va metiendo por lo que son las calles, digamos, subterráneas de una historia son fantásticas. Y en estos 10 años te tocó ver, obviamente, digo últimos 10 años por hacer un corte, ¿no?, temporal, de uno que viene analizando comportamientos, ¿no? Pero de este último tiempo que ha tocado ver a una Rosario mucho más violenta, ¿con qué historias te encontraste en estas que vos me señalás a través de reuniones y con datos que uno enriquece en su crónica? ¿Con qué historias te encontraste que vos decís, bueno, esto realmente me conmueve, me impacta, ya sea para lo positivo o para lo negativo en cuanto a un caso policial que obviamente se puede abordar desde distintos puntos? Sí, yo no sé si definir un caso, pero sí el tema de los chicos a mí me impacta mucho. Siempre De los chicos heridos, digamos. ¿Te referís no, o a otro y tipo de de situación? los que le llaman soldaditos también. De los soldaditos. Digamos, que los protagonistas sean pibes es terrible.
pero chicos muy jóvenes, menores, y cuando empezás a ver ahí cómo es el contexto, esa descomposición, y por algo están arriba de una moto con una pistola 9 milímetros, eso para mí siempre me afecta mucho. Y hay varias historias, bueno, la más conocida es la de este chico que mata al empleado de la estación de servicio como un asesino profesional y 2 horas después se comporta como un adolescente. Para quien no conoce la historia, ¿qué hizo después de matar de varios disparos? Fue al shopping, se cortó el pelo, compró alfajores, se comportó como un adolescente. Pero cuando vos lo ves empuñar el arma, es un sicario profesional. No dudó en reventarle la cabeza a una persona que no conocía. No mucha gente hace eso. Con esa frialdad, digo, con esa... Y siendo padre también uno tal vez hasta ingresa, ¿no?, en ese terreno también de conmoción personal, no solo por esto que voy a decir la edad, sino por también a lo que puede estar expuesto el contexto de un hijo de uno que va al boliche y probablemente se encuentra también con una persona que tiene esta frialdad a la hora tal vez de ejercer violencia, como también de comportarse, como bien decís, como adolescente. Uno también se ve identificado, ¿no?, en las historias, sí, claro, desde distintos puntos de vista. Sí, sobre todo porque, qué sé yo, uno se mira en el espejo propio. Mi adolescencia, mi juventud fue en una ciudad donde no había peligro. Uno podía hacer cualquier cosa que no le iba a pasar nada. Y hoy es totalmente diferente, pero diferente en el punto de que cruzás la calle y la cosa se puede complicar. Que digo, ahora me parece que está mejorando la situación porque hay mayor control policial y eso, pero sobre todo, y eso a mí me parece lo más grave de una ciudad, que es cuando cambia su forma de movimiento, de vivir. Y los chicos, sobre todo los adolescentes, son los que más sufrieron eso. Y por ahí no está en la agenda de los medios o en las preocupaciones de los funcionarios. Pero los pibes son los que viven de otra manera. ¿Dónde ves el principal cambio de cómo salen viven? Mucho menos, tienen mucho más prejuicios, porque eso también va calando mucho con la gente que está en la calle, que es muchas veces un enemigo, porque verdaderamente lo sienten así, porque son blancos de los adolescentes, y sobre todo las mujeres son las que sufren, por ejemplo, más los robos, los arrebatos, la sustracción del celular, y eso va cambiando la forma de comportarse de una persona. Uno, obviamente, en una ciudad como Rosario, y con esto que señalás, atraviesa, obviamente, la inseguridad también desde cuestiones de experiencias personales o de relatos que uno conoce cercanos, y uno a veces se vuelve un poco paranoico de ver o escuchar lo que muchas veces nos puede pasar o ve que ha pasado. Ahora, ¿te ha pasado a través de conocer historias con mayor profundidad, de tener un grado un poquito más de paranoia de lo que vos ves en tu círculo, a partir, obviamente, de tu trabajo? Sí, claro. Sí, esa paranoia en que la ves reflejada. Yo tuve custodia mucho tiempo. Y eso te lleva, obviamente, te carga de esa paranoia. ¿Y de culpa? También, sí, claro, por supuesto. Porque obviamente cuando uno tiene custodia, condiciona. Llegaste a esta situación porque hiciste un trabajo determinado, que te podrías haber dedicado a cubrir rugby y no pasaba. Pero sí, qué sé yo, sí, obvio. Y eso, de alguna forma, ¿tuviste algún tipo de replanteo en ese momento? Digo, cuando tuviste custodia, en el caso puntual que vos mencionás, dijiste, che, podría hacer lo mismo, pero tal vez no profundizando tanto. ¿Te lo planteaste en algún momento en esa vorágine? Pero por el momento en el que estábamos viviendo, como que no. Era como revelar algo bastante nuevo que estaba pasando en la ciudad. No se hablaba de narcotráfico en Rosario.
Yo siempre pongo el ejemplo de lo que decía porque me causa gracia el gobernador Bonfatti, que eran crímenes interpersonales, que yo nunca bien supe qué era, pero no se hablaba. Entonces cuando publicamos el libro de los monos y antes también, tanto Hernán como yo y como otros, un montón de colegas más, vos también, digamos, empezamos a revelar este tipo de historias, se puso espeso. Creo que el libro generó como un detonante, porque era como la primera vez que se exhibía en un trabajo ya más integral a una banda como la de los monos. Claro, y con una particularidad también, Germán, porque mucho se ha hablado de el pájaro cantero, pero cuando matan al pájaro cantero, casi que no había ningún tipo de dudas a la hora del abordaje periodístico de que era una persona vinculada al narcotráfico, pero que no tenía proceso judicial al respecto. Entonces no era que solamente, mediáticamente digo, no se hablaba tanto de narcotráfico. Incluso no había un correlato sobre el cual valerse. Claro, sí. Ese era justamente el problema. Cuando nosotros publicamos el libro de los monos, incluso tomamos una decisión, que es, en ese momento, ninguno de los integrantes de los monos había sido condenado. 0 condena tenían. Claro, fue previo al juicio provincial por el cual después todos terminan. Entonces, digamos, fue una apuesta, decir, largamos el libro antes del juicio. Bueno, porque nosotros no condenamos a nadie en el juicio, pero contamos una historia brava. Bueno, eso generó también cierto enojo, tuvo mucha repercusión interna, digamos, entre los protagonistas de esa historia, que después fueron condenados, 160 años, no sé cuánto lleva Villa Canteros. Cuando estaban pensando el libro, armándolo con Hernán Lascano, ¿también se te pasó la idea por la cabeza de, esto puede generarnos tal vez a nivel personal algún tipo de consecuencia o algún planteo de alguna de las personas mencionadas en el libro? Porque tal vez uno como lector, cuando lee un libro, tal vez ni imagina el impacto que puede tener en quien lo escribe. Uno no lo imagina. Porque está sobre todo medio como en soledad haciendo ese trabajo. Uh-huh. Y era nuevo, ahora es distinto. Me parece que ahora que después que sacamos ahora el segundo libro que salió en octubre, noviembre pasado, fue ya diferente, pero el primer libro de los monos era todo un desafío. Y no teníamos como en claro también esos riesgos, porque no aparecían a la vista. Bueno, uno es muy inconsciente también, yo creo, en este trabajo. Y también uno, supongo, debe necesitar también de cierta inconsciencia. Yo creo que no irresponsable, pero sí medio inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no tabulás, porque desconocés que por ahí la reacción del otro lado puede ser por cosas que no tienen nada que ver con la causa judicial, sino por pavadas. Por ejemplo, nosotros tomamos una decisión que es no meterse con cosas personales. Defectos, cuestiones que tienen que ver con la vida privada a nivel de pareja. No, porque son temas que molestan mucho más que publiques que mataron a 90 personas. Uno después va aprendiendo. O sea, ya para el segundo libro que sacaron con Hernán, no, y en el primero también. Siempre nos cuidamos de eso. Como ciertos códigos que hay que cumplir. Que no tienen nada que ver con el fondo de la historia, sino con algunos detalles. ¿Y con el segundo libro, cómo fue la experiencia? Porque con el primero, vos bien señalabas, fue previo al juicio, era algo muy novedoso el libro que sacaron con Hernán. El segundo, ya con la experiencia del primero, ¿cómo los toma a la hora de abordar las historias, de contarlas o de estructurar el mismo texto que han dado a conocer? Lo interesante ahí, tanto con el primero, con el segundo, pero sobre todo con el primero, el desafío era ¿cómo contamos esto? Porque no había mucho registro en Rosario, no tenemos una tradición, lamentablemente, de publicar este tipo de historias. También el fenómeno criminal es bastante nuevo en Rosario, no tenemos
una tradición como Colombia, como México, como... Entonces era todo un desafío de decir, ¿cómo lo contamos? Y para hacer algo que, no para especialistas, para vos, o para un abogado, o para un juez, sino para que lo lea. Yo se lo daba al libro cuando el primer capítulo, que fue el segundo que escribí, que quería lograr como el tono, el ritmo, que me costó muchísimo, y se lo di a la señora a Gladys, que era la señora que cuidaba a mis hijos. ¿Qué entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Te perdiste? Y mira, acá medio como que me perdí con los nombres. Y ella fue como una especie de editora, pero yo quería eso, porque si lo entendía Gladys, lo podía entender cualquier persona que no fuese un especialista. Y eso era o que conociera previamente la historia, claro, algo por lo era menos. el objetivo. Porque si no... Bueno, eso se logró, el libro se hizo muy popular, se hicieron 7, 8 ediciones, y después con el otro, con el libro de Rosario, ya ahí teníamos otras cosas ya definidas, que era, bueno, el estilo es este, pero lo contamos con historias fragmentadas, no con un principio y un final. Que ese también fue porque todo está relacionado, y que podés empezar en el 1, como en el 15, como en el 22. Y... Está bueno esto que planteas, porque vos venís obviamente de años de trabajar en diario, y qué desafío también te propone el hacer un libro a diferencia de hacer la crónica diaria para un libro, ¿no? Digo, No, pensás claro, de otra forma qué totalmente, historia sí. y cómo lo contás, pero estaría bueno que vos cuentes qué tan distinto es también escribir para un diario que sale todos los días, tal vez para seguir un caso, como para escribir un libro para alguien que no tiene por qué saber nada, ni punto y coma de la historia. Claro, que es contar los personajes que en el diario, por ejemplo, uno lo da por sobreentendido, no describe quién es Alvarado, sino que a Alvarado lo condenaron por tal cosa, porque hizo esto. En un libro como que tenés que ir a intentar describir, bueno, de dónde surge, de cómo, quién era su entorno, buscando cosas que no sean por eso policiales, que sea un anecdotario de situaciones peligrosas, sino cosas domésticas. Y eso es para mí lo más interesante y el desafío permanente, que vos decís, bueno, que gente que te cuente, bueno, cómo era este tipo, qué hacían, su personalidad. A mí me parece lo más interesante para contar, mezclando con lo otro que te va haciendo la historia mucho más entretenida, más llevadera. La gente, la respuesta es una serie, te dicen, ¿viste? Sí, puede ser una serie, pero es un libro. Y el libro cuesta escribirlo. Y cuesta sobre todo generar ese ritmo, que en algunas partes yo creo que se consigue. ¿Y te ha pasado de alguna de las personas mencionadas en libros, ya sea en el primero o en el segundo, ya sea en el de los monos o en el de Rosario, de que te haya buscado contactar a vos o a Hernán para mostrarte un descargo, un descontento sobre lo escrito? No estoy ni siquiera mencionando la palabra amenaza, pero tal vez puede entrar en esa categoría también. Sí, obvio, sí, en los dos libros. En ambos. Sí, claro. De gente incluso de gente hasta que no es mencionada. Que se da por aludida, pero digamos. Que se da por aludida. Sí, te dice, no, mirá, esto no fue así como vos lo contás. Bueno, pues en la próxima edición lo vamos a corregir o a poner ese punto de vista. No, yo soy muy abierto a eso, además. Que uno se equivoca todo el tiempo. No quiere decir que esté publicando pavadas, pero hay muchas veces que otros puntos de vista te enriquecen la historia. ¿Y te ha pasado que esos puntos de vista tal vez te lo hayan dicho de manera personal, en algún lugar donde te hayan querido cruzar sin que vos sepas que ibas a ver a esa persona? Sí, pero yo no tengo problema de ir a tomar un café, no hay ningún problema. Mientras todo sea en términos racionales. ¿Nunca tuviste una situación irracional? ¿O has tenido ¿Con este último libro no? ¿Con el anterior sí? Sí, con el anterior sí. Sí, pero con este no.
¿Y qué? Con este hubo enojos, pero bueno, qué sé yo, son parte de... Cuando uno escribe, la gente se enoja. Porque te paras en un lugar de la historia, Sí, por sí. supuesto, para poder contarlo. ¿Qué es lo que más, de alguna forma, te genera inseguridad o a qué le prestas mayor atención a la hora de contar una historia? ¿Inseguridad física? No. Vos a la hora periodística de abordar un caso, ¿a qué le prestás más atención? Antes hablamos, por ejemplo, del caso del playero. Vos mencionabas mucho que te generó atracción la historia del que ejecutó el asesinato. ¿Buceás un poco más ahí, profundizás más sobre la historia del menor o a veces en esta humanización de la persona investigada, en este caso el menor, tal vez equilibrás también la idea de, che, por ahí pueden tomar que estoy humanizando demasiado a un tipo que mató a sangre fría, no sé. No, yo no, humanizar no es... No, pero viste ese pensamiento estás humanizando a un delincuente. Pero me parece que está mal entendido. Claro. Yo creo que el chico mata como un asesino profesional. Ver ese video te da la pauta de lo que se puede transformar una persona también. Y un chico que después va y compra alfajores y se queda comiendo los alfajores. Pero a mí me parece que esas historias llevan tiempo trabajarlas. Yo estoy embarcado en eso, pero eso no es para el diario, para hacerlo pasado mañana, sino que... La profundidad requiere más tiempo. Claro, porque tenés que hablar con otro tipo de fuentes, bucear en el recorrido, para lograr... el objetivo yo creo que es, cuando vos escribís algo, lograr entenderlo. Aunque sea un hecho muy irracional, pero tiene que tener un sentido. Y eso te lleva mucho trabajo también. Pero es para mí qué sé yo, lo mejor que uno puede hacer cuando hace ese tipo de cosas. Que toco y me voy, que cubro una cosa, que para mí es recontra importante también. Forma parte de la rutina. No, y cubrir algo en media hora, también. Hay mucha gente que puede hacer algo, un trabajo largo, estar un año y no puede hacer eso. Y la persona que resuelve algo en muy poco tiempo tiene una habilidad que por ahí el otro no la tiene. Te saco de Rosario, porque obviamente has hecho coberturas fuera de Rosario, muchas de ellas. Has ido a Corrientes por el caso Loan, bueno, has sido cronista de guerra, sin más. ¿Qué diferencia hay en cuanto o cuánto te nutrió trabajar también fuera de la ciudad contando otras historias? Digo, a la hora, por ejemplo, de abordar el caso Loan, un caso bastante cercano. Digamos, vos vas ya sabiendo un poco de la historia, pero ya sabiendo qué vas a buscar, o vas abierto a cualquier detalle que alguien no haya contado sobre eso. La idea con el caso Loan fue muy complejo. Yo lo empecé a cubrir al principio, la semana después que Loan desaparece, y hubo como una invasión de medios de Buenos Aires en ese pueblo, el 9 de julio, transmitiendo 14 horas por día. La noticia generaba un interés en la audiencia muy grande. El diario después manda 2 personas más, o sea, había que reforzar, porque yo después me dediqué a hacer como la nota de fondo del día, y fue complicado, porque vos tenías todo el tiempo en televisión diciendo muchas cosas que no estaban para nada chequeadas porque había secretos de sumario. Entonces vos tenías que trabajar con muy pocos elementos confirmados, y había una cantidad de información dando vueltas, sobre todo por las redes, por los canales de televisión, gigantesco. ¿Cómo competís con eso? Es muy difícil. Entonces ¿qué es lo que pensábamos? Bueno, te parás en otro lado, cuento otra cosa. Si todos están mirando allá, yo voy y miro para el otro lado. Ahora fui la semana pasada, pero por eso digo, ese es el trabajo, ¿viste? De estar ahí, ver. Fui, charlé con la familia, charlé con con lo otro. Fui a hablar con la abuela de Loan, que voy a hablar siempre. Tomé unos mates con la abuela. Cuando nos íbamos, la mujer me dice,
acá se prende la luz de noche esta. Estábamos en una piecita que es donde tiene como un altar. Ujú. Me dice, es el gurí que viene a la noche. Ah, mira vos, yo no le di pelota a eso. Seguimos caminando y le digo, ¿por qué tenés ese perro atado? No, porque me come las gallinas, pero el que más me come las gallinas es aquel, un ovejero alemán. Me dice, ¿se lo olvidaron cuando lo vinieron a buscar a Loan? ¿Cómo se lo olvidaron? ¿Que la policía? Los bomberos olvidaron un perro. Entonces yo empecé la nota con la historia del perro. Porque eso te marcaba además el desastre que hicieron en el caso Loan, la desaprensión, la falta de todo buscando a un chico que llegó a tal punto que se olvidaron un perro que está vagando en el monte donde se perdió Loan. ¿Viste? Pero uno la saca de la galera eso, digamos. Pero ese recorte te da, para mí... Te ilustra. Te ilustra, te genera interés al lector para después seguir leyendo sobre Loan, que después yo me metí con la familia, con los hermanos. Que los hermanos van a estar complicados, digamos. En algún punto te pregunto, ¿te afecta en el sentido de la relación cercana con la fuente al contar una historia? ¿O te sentís que puede generarte algún tipo de... Yo siempre tengo distancia. Ah, bueno, a eso iba. ¿Mantenés vos Sí. siempre la distancia? O sea, Sí. por decir, voy a tomar mate con la abuela de Loan. ¿Te cuesta tomar distancias en ese momento? Porque de alguna forma uno también tiene que crear clima para generar información. Uno tiene amabilidad, trata de ser lo más humano posible, pero siempre con distancia, tanto en este caso como en los casos de narcotráfico, que hay mucho interés por cierta gente de acercarte a vos, de acercarse. En el narcotráfico también te ha pasado. Claro, de generar ese vínculo y que uno por ahí entiende, este es mi amigo. No, yo no. Yo siempre como que tengo distancia, porque me parece que no... Siempre en una relación periodística hay intereses. Y si uno tiene claro los intereses, no hace falta acercarse demasiado, digamos. ¿Y te ha pasado, mencionaste el concepto, el mundo del narcotráfico, ¿te ha pasado de que alguien te ofrezca directamente algo? Dinero o alguna especie de, sí. che, para que no hables tanto de fulanito, Sí, o no digas... Sí, autos, sí. ¿Autos? Sí, O sea, sí. en plural. Sí, a un auto, qué sé yo. Sí, pero... ¿Pero qué sí, consistía yo de, che, no menciones más a este? ¿Ese era el ofrecimiento? No, la conversación es en otros términos. Mirá, ¿por qué no probá el auto que a ver si te gusta? No. Es que ahí está el punto, marcar el límite, claro. Esa gente no ¿Cómo haces tiene para decir, intereses genuinos, digamos, de ser amigo tuyo. pero cómo haces para ser sutil al decir, che, no, y quiero seguir teniendo este intercambio de información, si es que existía ya previamente eso? En ese tipo de vínculos, los roles están muy bien definidos y el no está dentro de esa paleta de posibilidades. Nadie se enoja si vos decís no. Pero es un problema si decís sí. No salís de eso. No, porque te lo cobran. Le debes un favor. Claro. Pero eso pasa con todos, con los políticos también, ¿eh? De pedir un favor. El favor sale carísimo. De cosas muy... chiquitas, banales, digamos. Che, mencioné que estuve en tal acto por tal hecho. ¿A eso te referís? Algo bien chiquito que decía, a mí no me hace nada, pero no tengo por qué ponerlo, básicamente. Sí, más o menos una idea así. Por eso a mí me parece que en nuestro trabajo, que estamos todo el tiempo vinculándonos con gente, como que hay que pensar también cómo son esos vínculos. A mí me parece que, por ejemplo, en el mundo criminal es muy seductor, muy atractivo, porque son historias... y vos hablás con alguien que es un pesado, y como que uno inconscientemente como que va entrando en ese... Y tenés que poner límites.
En el 2020. Mira, Sí. yo fui a hacer un trabajo en la cárcel, después ahora este fin de semana fui de vuelta ¿A cuál? a la cárcel de Piñero. A la Piñero. Después fui a Las Flores, a Coronda, pero con el tema de por ejemplo, algo que la gente cree que no es así, pero vos vas a hablar con una persona que mató a alguien, por ejemplo, o a varios, que vos decís, este tipo nunca me lo va a contar. Y en la cárcel hay una especie de perversidad de que el tipo te cuenta cómo mató porque necesita contarlo también, necesita demostrar que es quien está en la cárcel, verdaderamente, y a muchos eso les genera fascinación. Yo muchas veces como que, no, está bien, no me contés, no es necesario que me cuentes detalles de algo que vos hiciste, pero es impresionante. Ahora, Eso me ha sorprendido mucho, ¿viste? ¿Quién es el que más te sorprendió en este nivel de, che, todo el tiempo necesita mostrar, si es que lo que nombrar con Jactarse. Jactarse. Mira, en Coronda un pibe que iba a salir ese día de la cárcel me dice, ¿sabes quién soy yo? No, la verdad que no te conozco, no sé quién sos. Yo quemaba chicos en los búnkeres. Yo tiraba la nafta y los prendía a fuego. Sí, debo haber quemado 10, 12. Y el tipo me lo contaba como jactándose y que era íntimo todos dicen que son amigos de Guille Cantero o del líder de tal banda, que seguramente es mentira. Y probablemente sea mentira también lo de que quemaba chicos en los búnkeres o esa cantidad, pero capaz que lo ha hecho, pero necesitaba contarlo para demostrar lo malo que era, ¿viste? ¿Y qué haces en una Entonces, situación como esa? Claro, ¿qué hace? Pero vos decís, nada. Porque generalmente tienen una estrategia también. Habla, contame. Pero yo tampoco me voy a desesperar por lo que vos me estás contando. Porque es una crueldad increíble. Tampoco te voy a decir que sos un hijo de puta en la cara dentro de un pabellón, porque no soy sos un kamikaze. Claro. Pero eso a mí fue revelador, ese tipo de cosas. También es revelador cómo la crueldad fue algo que fue un poco en crecimiento, ¿no? Sí. En estos últimos años, por lo menos si uno toma... Yo me acuerdo de una charla que nosotros tuvimos en el 2020, pandemia, cuarentena. Salimos de una reunión donde fuimos a buscar información que tenía que ver con lo policial. Y recuerdo, yo si mal no recuerdo fue abril-mayo del 2020, porque nos fuimos juntos. Me dijiste algo que me quedó bastante marcado, que fue un comentario que en realidad fue un vaticinio. Me dijiste, prepárate para lo que se viene. Y lo que vino fue una ola de violencia de la cual no sé si hubo un registro de esa cantidad de extorsiones, de balaceras, sí, de asesinatos, de homicidios. Antes mencionabas un concepto y me parece muy interesante, que tiene que ver la relación con lo político, con lo social, con lo económico. Y tuvo que ver mucho con todo eso que vos señalabas. Claro. Ahora, ¿con qué lo relacionás más a esto que vivimos en los últimos 4 o 5 años en Rosario? ¿A qué obedeció, si tenés que explicarlo de alguna forma, este fenómeno de violencia exponencial que tuvimos? Primero a un descontrol total de parte del Estado. Dejaron que la dinámica de un negocio, que es la venta de drogas, pero no la exportación y el contrabando internacional de drogas, que podemos decir que ahí que los números son totalmente distintos, es otra liga, sino por la venta de drogas, por ejemplo, en Empalme Graneros, ¿cuántas personas murieron? Vos lo contaste miles de veces. 80, 90 personas en un radio de 15, 20 manzanas. Una locura. Y que todos sabían quién era quién. Claro. Y que además, yo me acuerdo una vez en el barrio La Tablada que una mujer como que me iba anticipando a quién iban a matar, ¿viste? Porque dice, no, este salió de la cárcel, seguramente
mañana o pasado vienen y lo matan, por eso se está yendo con una garrafa a vivir a otro lado porque se está como escapando, ¿viste? Era como una especie de pitonisa de la muerte. Pero no te contaba nada inverosímil y era muy claro porque tenía información del barrio. Pero digo, eso se dio, yo creo, en gran parte, no solo no por la fortaleza o la robustez de las bandas que no lo eran, sino por el descontrol del Estado. Por acción o por omisión permitió todo lo que vimos. Sí, claro, durante mucho tiempo. Y que a mí me parece que eso tiene que ver también con un montón de cosas que son las complicidades. La aparición del búnker en Rosario te da la pauta de un acto de complicidad fenomenal. O sea, en ningún lugar, creo que del mundo, se vende droga en un lugar fijo y que está a la vista de todos. En ese momento, que estamos hablando de hace 10 años, eso te marcaba la pauta de lo que sucedía. Relaciones entre narcos y policías. Nosotros en el libro Rosario contamos una especie como de anécdota entre un jefe policial y el pájaro cantero que este policía como le da una especie le hace un tutorial de cómo pagar un soborno. Porque el otro todavía no entendía bien cómo eran los códigos. Pero había, en ese momento, es 2006, 2005, un rol de la policía como ejemplificador, aunque cobrara un soborno, pero el policía estaba por encima del narco. Y eso después cambió, la policía pasó a ser empleado. En el caso de Alvarado, la cantidad de policías que eran, bueno, uno hasta vivía en un departamento de Alvarado. Digo, esa descomposición de la policía, en este caso, que es el primer eslabón de la cadena, te fue marcando que todo era posible. Y ese descontrol me parece que llevó a algo que es difícil de explicar, que Rosario haya llegado a más de 280 homicidios en un año. Y que hoy tiene una relación con esos números muy diferente. Claro. Digo, pasamos de ese descontrol, antes vos mencionabas el concepto de control, digamos, lo que cambió fue cómo se organizó el Estado frente a las organizaciones. ¿Ahí puede explicarse un poco los números y las diferencias con los de años anteriores? Sí, y acá aparece algo que es como muy llamativo también, que incluso lo hablo desde mi lugar, como que parecía más sencillo explicar que hubo 280 homicidios en un año que hay 100. Y digo, no, o sea, no, en Rosario debería siempre haber habido 100 homicidios en un año, que fue la cifra que tenía Rosario en 2006. O sea, eso es mucho más fácil de explicar que los 280 asesinatos. O sea, no estamos hablando de grupos criminales que tienen contactos internacionales, que andan en la calle con fusiles AR-15. Estamos hablando de gente precaria, rústica, que el negocio era en cuadras. Rústicas, pero que podían generarte un caos en 15 manzanas. Antes pusiste el ejemplo de Ludueña. Fue lo que pasó en marzo. Digamos, los 4 asesinatos, los tipos demostraron que te pueden paralizar una ciudad, que eso es un hecho inédito. Pero yo hablo de la fortaleza en el sentido económico, de inversiones, de tener cuentas en el exterior, de hacerlo más complejo. Esto era todo mucho más, mucho más llano, más rústico. Digo, no había una complejidad del Estado para investigar a los monos por lavado de dinero. Y vos ves... De hecho, no tienen condenas por lavado de dinero. La causa que hoy está en la justicia federal por lavado de dinero, y es una vergüenza. O sea, son los autos que ya están todos fuera ni funcionan esos autos, los que figuran en la causa judicial. O sea, nunca se investigó profundamente. ¿Y eso por qué puede llegar a ser? Que la justicia nunca logró una condena por lavado a los monos. Pero hablábamos del descontrol de parte del Estado, sobre todo de la policía, de permitir que
una banda te domine un barrio y también de la justicia, en este caso la que creo que mayores responsabilidades tiene es la justicia federal, de llegar tardísimo siempre a todo, con mucha sospecha. Por ejemplo, con el tema de las investigaciones a nivel económico, hay una sola condena, que es a Delfín Zacarías, que también, una causa que, digamos, lo más complejo es que el tipo compró 6 cocheras. Digo, y vos ves cosas que son inexplicables en la ciudad. Esa lentitud, entonces, más allá de si es o no justicia, al fin y al cabo, podemos entrar en un terreno muy subjetivo, tiene también que ver, ¿no?, con una decisión política de ser lento en algunas cosas. Sí, y que va de la mano de la ineficacia, de la desidia y de la corrupción. Lo que pasa es que en Santa Fe tiene otra particularidad. Como hablamos de las causas de lavado de dinero, hay otra. No hay causas de corrupción. ¿Qué causas de corrupción hubo en Santa Fe? Ninguna. Desde Banrel, yo creo, no apareció ninguna. Y eso es una falencia del propio sistema. El tema es si el sistema de la justicia lo maneja la justicia o estás sumergido bajo otra órbita. Claro, pero lo que voy es esto. ¿No hay corrupción? Sí hay corrupción. En todo gobierno, en toda ciudad. Y no hablo de este gobierno, sino de los últimos 20 años, desde el 83 para acá, si querés, hasta ampliarlo más todavía. Pero a mí me parece que es una falencia institucional y que eso después pasa facturas. ¿Y esas facturas se ven en las estadísticas? ¿A eso referís? Sí, puede ser, como sucedió en el caso de Rosario, con el incremento de la violencia, o con otras cosas, pero digo, lo que nosotros atravesamos como ciudad no fue gratis. O sea, ese nivel y esa mezcla de ineficacia, desidia y complicidades llevaron a que muriera muchísima gente. Lo que pasó en marzo, ¿vos crees que puede volver a pasar en Rosario o fue un punto de inflexión del cual va a ser difícil volver a ver que una ciudad se vea paralizada en todas prácticamente sus actividades o servicios producto de ataques que por lo menos según las investigaciones vienen de organizaciones narcotraficantes, o por lo menos hay una identificada puntualmente? Sí. No sé si va a volver a ocurrir, ojalá que no. Pero el comportamiento de la gente creo que también llevó a la clase política a un lugar de decir, no hay más margen. O sea, si toda una ciudad de 1.200.000 habitantes se paraliza, es grave. No sucedió muchas veces. Creo que no sucedió nunca. Entonces el mensaje hacia la clase política para mí fue muy fuerte. Y creo que ahí no tenían margen y empezaron a funcionar, obligados por esa presión, muchas cosas que históricamente andaban mal, como por ejemplo los operativos de las fuerzas federales en Rosario, que desde 2014 hasta acá repetían como fracaso tras fracaso. Y hoy me parece que está funcionando de manera distinta. Germán, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Un gusto. Nos vemos.